Buenas noches a todos desde el Acrobat Segundo, Santa Cruz de Tenerife. Bueno, daros las gracias por las aportaciones, ¿no? Tantas y tan buenas que estáis haciendo. Y como de bien nacido es ser agradecido, pues bueno, no a todos, pero bueno, a algunos de vosotros, por lo menos, dedicaros unos minutos, ¿no? Francisco Ayala, bueno, hace tiempo que estás por aquí, que me dices cosas, muchas gracias de corazón por todo. Y lo que comentas del piloto de viento, sí es cierto, yo lo valoré y lo pensé. No son baratos, pero además de utilizar como piloto, ¿no? Para llevar un rumbo constante respecto al viento aparente y en consecuencia no necesitar trimar velas, aunque sí vigilar el rumbo, porque si rola el viento pues te vas de rumbo, pero bueno, en cruces oceánicos con vientos como los alisios y tal, pues es muy útil y lo utiliza mucha gente, ¿no? El problema que tengo es que como en la popa tengo la estructura metálica con el panel solar tan grande, el aerogenerador y tal, pues la instalación no la veía yo muy sencilla, y teniendo dos pilotos automáticos independientes y uno de ellos con dos brazos, ¿no? Actuadores electrohidráulicos que ahora están en revisión porque han dado problemas, pues no lo he considerado necesario, ¿no? Complicarme más la vida con esto. No obstante, el tiempo, las millas, ¿no? La experiencia navegando me lo dirán, ¿no? Así que, Francisco, muchas gracias de nuevo. Jorge Delgado comentaba sobre la bobina del embrague. Sí, mira, además con la bobina del embrague tuve un problema en el anterior barco. Cuando salía para cruzar el Atlántico con un tripulante, me fallaron dos y al final el único que no me falló me iba a ir con él, Rodrigo. Pues de repente oigo que funciona el piloto, pero no actúa. Y le falló el embrague. Y de hecho el técnico que me lo revisó y me dijo que había visto muchos fallos, ¿no? Del engranaje de planetarios, pero del embrague, el segundo caso que veía en 20 años trabajando, en ese caso con Raymarín, ¿no? Era el piloto. Hoy lo he hecho funcionar y hace ruido el motor, pero no se mueve. Entonces, podría ser que no actúe el embrague, que esté fastidiada esa bobina. Bueno, podría ser. No obstante, pues bueno, ya que tengo uno en revisión, pues que revisen los dos, ¿no? Lo voy a llevar y que lo revisen. Hasta la semana que viene no llegan las piezas. Así que nada, me toca quedarme castigado en Tenerife con los carnavales. Son muy divertidos aquí. La verdad que está muy bien. Vienen de todas las islas, ¿eh? De los famosos que son. Jesús Cuesta López, bueno, me comentaba sobre el seguro del barco y tal, ¿no? Pues fíjate, yo lo tenía a todo riesgo, eh, valorado, una valoración de 107.000 euros, que es la valoración que le dio el perito a este barco, y pagaba casi 1.800 euros al año a todo riesgo, pero con un 7% del valor del barco como franquicia. Con Allianz, es la única compañía que lo hacía, lo hago a través de Brockmar, y unos casitas en Euskadi, en Bilbao. Son gente muy seria, muy profesional y muy buenos, y siempre he trabajado con ellos. Y dice que lo tiene muy complicado porque ahora me voy al Caribe. Claro, el seguro que tengo yo me cubre en aguas europeas, ¿no? Incluido Canarias y Madeira, pero no en el Caribe. Entonces, según las fechas y las zonas del mundo donde estás, cambian, ¿no? Que lo tiene muy complicado porque el barco es del año 82, ya tiene 42 años, pero realmente este barco 42 años tiene el poliéster, ¿no? Y la fibra de vidrio del casco, de la quilla, del timón, de la cubierta, el aluminio de los palos, los candeleros, el eje del timón. Bueno, pero el resto es que es todo nuevo. La electrónica nueva, la electricidad nueva, el motor nuevo, el eje nuevo, la bocina del motor nueva. La hélice no, la hélice es la original, pero está perfecta. Eh, Todo es nuevo. Es que estoy mirando la iluminación, la electricidad, todos los metacrilatos los he cambiado de todos los portillos, las juntas. Es que la cocina, la instalación de gas, o sea, el frigorífico queda original, incluso el baño, todo, el baño, toda la cocina menos el frigorífico es todo nuevo. Entonces, bueno, pero los actuarios de seguros, ¿no? Que son los que evalúan los riesgos, pues tienen sus tablas y así actúan, ¿no? Y lamentablemente, pues un barco de batalla, ¿no? Un barco tupper, como llama Marcos, que también tiene una Mel,
pues te lo aseguran más rápidamente que un barco tan antiguo, ¿no? Así que no sé qué pasará. Igual no me lo pueden hacer, o es un precio desorbitado, ¿no? Por lo menos en el Caribe. Parece que el Caribe está muy difícil. Bueno, pues igual lo puedo poner a terceros en el Caribe y si cruzo al Pacífico o vuelvo a Europa, volver a ponerlo a todo riesgo, ¿no? Así que en ello estoy ahora mismo. Más cosas. A ver. Alexis Carballo, tenemos un café pendiente, ya lo sé. A ver si coincide nuestro espacio-tiempo y nos podemos ver. Carlos Collado, has comentado sobre la exención de responsabilidad, ¿no? en España. Y Xavier Orozco, letrado y perito, muchas gracias, ¿no? a ambos por temas legales en los que yo no... Estoy leyendo un poquito ahora sobre derecho natural, ¿no? que es el origen del derecho. Me parece una materia muy interesante porque, de hecho, lo primero que hizo el primer filósofo, que era Tales de Mileto, a quien estoy estudiando, fue legislación. Luego geometría, ¿no? Los triángulos semejantes y los triángulos circunscritos. Y a la vez que él, Pitágoras, con el famoso teorema, ¿no? que realmente viene de las ternas babilónicas y egipcias. Pero bueno, a lo que iba, es muy práctico. Al final es llevar la moral, ¿no? la ética a algo pragmático que se puede aplicar en nuestra convivencia, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de la importancia del derecho cuando hice mi patente y luego cuando creé mi primera empresa, ¿no? Por el tema del pacto de socios. Entonces, esa parte de que me sorprendió. Pensaba que el mundo de las patentes estaba en mundos de tecnólogos, ¿no? Que es como llaman ahora los ingenieros, y los abogados domináis esa parte de la propiedad, ¿no? De la protección de la propiedad industrial. Y ya te digo, a raíz de estudiar filosofía me ha interesado mucho el tema del derecho natural, ¿no? Que realmente lo inventaron los griegos. Así como los romanos le copiaban todo a los griegos, ¿no? Pues Afrodita es Venus, Poseidón es Neptuno, pues también les copiaron el derecho y lo ampliaron, ¿no? Y luego es curioso, porque como yo empecé a estudiar filosofía por la UNED, miré en Derecho en la UNED, para como puedes coger asignaturas, pues cogemos la asignatura de Derecho Natural. Y ya no se da, ya no se imparte en las facultades de Derecho. Ahora es una parte de una asignatura que se llama Introducción al Derecho. Y además creo que a los que estudiasteis Derecho os explicaban, ¿no? En Derecho Natural con el relato de Antígona, ¿no? De los clásicos griegos, ¿no? Y cuando mueren sus dos hermanos en la guerra y ella quiere enterrar a su hermano, pero bueno, no voy a extenderme en la historia, pero me pareció muy interesante, la verdad. Es un campo apasionante. Pues como todo el saber humano, si es que al final yo creo que, no sé, casi todas las disciplinas son interesantes y todas vienen de la filosofía, ¿no? Aplicar la ética y la moral es el derecho, aplicar la filosofía a la naturaleza es la filosofía natural, o lo que la llamamos ciencia, ¿no? Pues ¿de qué está hecho el vidrio de este vaso? ¿Es sílice? ¿Cómo son los materiales? ¿No? La filosofía de la materia es la química. ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se caen las cosas? La filosofía del movimiento es la física. ¿Cómo funciona el cuerpo humano? La filosofía del funcionamiento del cuerpo humano es la medicina, ¿no? Y así todo. De hecho, los anglosajones todavía, cuando te doctoras en cualquier carrera científica, te ponen doctor en filosofía. Y Newton, sus famosas leyes, ahí detrás las tengo, las publicó en el Filosofía Naturalis Principia Mathematica, ¿no? Principios matemáticos de la filosofía natural. Así que muchas gracias por lo que comentas. Es crítico ser profesional o no, cobrar o no. Ser, pues eso, un profesional que se gana la vida con ello y por lo tanto tiene que estar al día absolutamente de toda la legislación, las medidas de seguridad, que al final un particular que no cobra por ello. Entonces, claro, el problema viene si actúas como particular, como un profesional, y cobras unas tarifas y luego tienes un problema, ¿no? Pasó en una regata. Salían varias chicas a navegar y por lo visto habían pagado y no era un barco profesional o no era el patrón y hubo un hombre al agua, mujer al agua en este caso, que tardó en ser rescatada y de hecho la chica, por lo que leí yo, preguntó al subir al barco, pero ¿no hay que ponerse chaleco salvavidas? No sabía navegar y iba sin chaleco salvavidas y evidentemente sin enganchar la línea de vida, ¿no? Entonces, no sé cómo quedó el tema, si quedó en demanda penal o en juicio, no sé cómo fue el tema. Una amiga mía las atendió, ¿no? Que es psicóloga, las atendió en el puerto.
Pero claro, estar preparado, o sea, estar deseando lo mejor y estar preparado para lo peor, ¿no? Y ser consecuente con tus actos, ¿no? Con lo que haces, ¿no? Por eso, pues yo llevar a gente cobrando, aunque sea con tipo, vamos a llamarlo, ¿no? Como BlaBlaCar, BlaBlaBot, pues prefiero no hacerlo ahora mismo. Lo hice con el otro barco, o sea, soy un pecador que busca su redención, pedía muy poquito, ¿no? Pero bueno, pedía algo, entonces ya no lo hago. Luego los escritos de antemano, ¿no? Lo del papel que firmas, claro, es cierto, si está todo bien explicado y tal, pues es una forma de hacer consciente a tu tripulante de los riesgos a los que está expuesto, ¿no? De manera que él o su familia no puedan decir, no, es que mi hijo no sabía nada, pero claro, tiene que estar muy detallado todo, entiendo. Yo fui la semana pasada, ahora estoy en Santa Cruz de Tenerife, cuando estuve en las Palmas de Gran Canaria fui al dentista para que me hicieran, como le llaman, obturaciones, ¿no? Los empastes. Y 3 folios. Es lo que los médicos llaman el consentimiento firmado, ¿no? Cuando mi madre pues estaba ingresada y necesitaba que le hicieran un TAC y mi padre también un TAC y un PEC-TAC, pues vienen los médicos y eso te lo leen, te informan, tú preguntas si tienes alguna duda y luego lo firmas consintiendo que pues que eres consciente del tema, ¿no? Algo que nos sucedió, por ejemplo, con el medicamento comercializado como vacuna COVID, porque no se informaba, tú tenías que firmar que le pasó a un amigo mío, oficial de las Fuerzas Aéreas, en la base aérea donde él trabaja, pues le vino un superior con el papel, ¿no? Y entonces podías uno que sí y otro que no. Y el que sí, conozco perfectamente todos los riesgos porque he sido informado por el médico de la base y oiga, que a mí el médico no ha venido a contarme nada. Claro, ¿y qué te va a contar el médico cuando el fabricante no le cuenta nada al médico? El médico te puede contar lo que le dice el farmacéutico porque el médico no ha desarrollado el fármaco, ¿no? Entonces, pues luego lo curioso es que las propias empresas, ¿no? Se autoeximieron de responsabilidad y nuestros representantes políticos, nuestros gobernantes, que a mí no me representan, después de eso, claudicaron y lo aceptaron, ¿no? Bueno, el caso está en que yo con el dentista, pues sí, eran 3 folios, me explicaban todo perfectamente y las dudas que te explicaban los diferentes tipos de empaste, ¿no? Que si de plata, que si de resinas epóxicas y tal, y yo pues pregunté, ¿cuál es el que me vais a poner? Entonces el dentista te informa, ¿no? Con lo cual, pues sí, es muy interesante lo que comentas, pero bueno, al final luego pues hay que buscar, ¿no? Las responsabilidades cuando pasa un accidente, ¿no? Aunque luego igual no va nadie a la cárcel, como en el caso del avión de Spanair, ¿no? De Canarias, que se estrelló en Barajas, que el aeropuerto no dejaba entrar a las ambulancias. Y gente 45 minutos en que tardaron en ser atendidas y fallecieron más personas debido a tanto tiempo, ¿no? En asistencia médica. Pero bueno, al final no va nadie a la cárcel. Que eso que te da pena, ¿no? De nuestra justicia, ¿no? Que ves casos como este que quedan en nada y familias destrozadas. En fin, que era solo daros las gracias a todos vosotros y bueno, pues sois libres, ¿no? Sois libres de poner lo que queráis. Yo ya entiendo que habrá gente a la que no le guste lo que yo digo, comento, porque todos tenemos nuestro punto de vista y nuestra opinión. Pero bueno, también lo que digo, siempre que se haga bajo la educación y el respeto, ¿no? Y sin insultar a la persona, pues podéis decir todos lo que queráis. Y lógicamente también comentabais, ¿no? En comentarios de vídeos anteriores que al final el hecho de hacer un canal público abierto al público, porque yo lo podría hacer privado y mandar los enlaces solo a mis amigos, pero bueno, el hecho de que sea público pues supone estar expuesto, lógicamente. Y quien no quiera estarlo, que no lo haga, ¿no? Pero al final también, no sé, exponerte en la vida yo creo que es la diferencia entre ser espectador o protagonista, ¿no? Y todos podemos decidir. Y habrá unas facetas de nuestra vida o de la historia que nos toca vivir que queramos ser espectadores y otras que queramos ser protagonistas, ¿no? Lógicamente, cuanto más te afecta algo, pues más protagonista puedes ser. Y si algo pues ni te va ni te viene, pues eres mero espectador, ¿no?
Pero bueno, a mí me recuerda los casos de mis queridos abuelos, mis yayos, Luis y Carmelo, que fueron protagonistas, anónimos, fueron héroes anónimos en la Segunda Guerra Mundial, iba a decir, en la Guerra Civil Española. Bueno, la última Guerra Civil Española, porque antes de la que conocemos hubo las tres carlistas y más movidas que tenemos en nuestra historia, ¿no? Pero ellos pudieron ser espectadores o protagonistas y decidieron ser protagonistas y arriesgar su pellejo por ayudar a salvar vidas humanas, ¿no? En el caso de mi abuelo Carmelo, era de un pueblo de Aragón, en la provincia de Zaragoza, que se llama Tauste. Él era taxista, le encantaban los coches, ese crío, tuvo un Forte, esos que se arrancaban con manivela. Y cuando empezó la contienda, él tenía 30 años, en el 36, y confiscaron su taxi y a él, porque además de taxista era mecánico. De hecho, luego acabó montando su propio taller mecánico en Bilbao, en la calle Ercilla, era el garaje Ercilla. Y, y resulta que se llevó a la tumba un secreto que no sabíamos en la familia. Es que con el taxi salvó la vida, ¿no? Evitó que personas fueran fusiladas, ¿no? En su pueblo, en Tauste. Y de esto me enteré porque me lo contó mi tía, que se lo contó mi madre en el funeral de mi abuelo en este pueblo, en Tauste. Vinieron personas que no conocíamos de la familia y mi madre, que estaba un poquito más atrás, hablaron con ella, ¿no? Mi madre se emocionó y mi tía le preguntó, ¿pero qué te han dicho? Y dice, mira, han venido a darnos las gracias por papá y me han dicho que gracias a vuestro padre nosotros estamos vivos. Eran varias personas. Y mi madre, pero ¿y eso por qué? Dice, porque tu padre le salvó la vida al mío. Dice, y al mío, eran varios. Y es que, claro, como taxista que era, pues a veces echaba oreja y cuando en el coche le tocaba llevar a oficiales o suboficiales, se enteraba de a quién iban a fusilar. A veces, ¿no? Cuando se enteraba, en cuanto los dejaba a los oficiales, iba corriendo a la casa del que iban a fusilar, independientemente de su ideología, de sus ideas políticas, ¿no? Mi abuelo entendía que no puedes matar a una persona por sus ideas políticas, por las cosas que dice, aunque sean contrarias a las tuyas, ¿no? Una malísima lo podrías encerrar, como han hecho tantos regímenes, ¿no? Dictatoriales. Y malísima, porque no puedes tampoco encerrar a nadie, pero matarle, quitarle la vida, claro, eso atentaba contra los valores de mi abuelo. Iba corriendo a casa, Bartolo, corre, haz el petate que nos vamos. ¿Pero qué pasa? Que esta noche te quieren dar el paseillo, hostias. Y cogía a Bartolo, o a Pepa, o a quien fuera, y los metía en el maletero del coche con el petate y los sacaba del pueblo. ¿Dónde quieres ir? Pues llévame al Pirineo, o llévame al pueblo tal, ¿no? Y mi abuelo los acercaba, los llevaba, ¿no? Y se lo llevó a la tumba. No nos enteramos. Supongo que luego no lo diría en vida, pues por miedo a represalias, ¿no? Del régimen franquista y además teniendo su negocio en Euskadi. Pero que fue más castigado que otras partes de España, ¿no? Por el franquismo. Pero bueno, luego ya en democracia, claro, porque tú para ser un héroe tienes que hacer algo heroico y tienes que contarlo, ¿no? Lo que no se cuenta no ha sucedido. Pero pues no necesitaba gloria ni laureles en su vida y nunca lo contó. Y mi otro abuelo Luis, mi abuelo paterno, era más joven, tenía 20 años cuando empezó el conflicto. Y él sabía manejar una radio, incluso arreglarla, ¿no? Cambiarle válvulas. Porque, fijaros, ¿por qué fue posible esto, no? Las dos causas que lo hicieron posible. Primero, tener la oportunidad de poder aprender, de poder adquirir un conocimiento. Y segundo, hacerlo, ¿no? Si tengo la oportunidad, voy a hacerlo. Mi bisabuelo, Teodoro de Miguel, emigró a Argentina en 1923. Que bueno, tenemos que recordar que en este país, por la lucha de clases, ¿no? El proletariado con sindicatos tan potentes como la CNT, con más de 1 millón de afiliados, y luego por otra parte las patronales y con sindicatos católicos, un poco, ¿no? De obreros afines al catolicismo, ¿no? Que iba en contra de valores, ¿no? De anarquistas o comunistas, pues hubo un enfrentamiento brutal. Y desde 1917 a 1923 en este país hubo más de 5.000 atentados
Claro, pues mi bisabuelo entiendo que salió por patas, por eso. Y fue en un barco de vapor a Argentina con su mujer y sus 5 hijos a montar un negocio. Él fue el amigo de Saturnino Calleja, recordáis los cuentos de Calleja. ¿Tienes más cuento que Calleja? Pues mi bisabuelo fue allí a montar la delegación de Calleja en la Argentina para toda América Latina, ¿no? Entonces, pues mi abuelo tenía 5 añitos cuando fue, estuvo 10 años, de los 5 a los 15, y entonces su hermano mayor, que por cierto, jugaba, creo que era lateral izquierdo o algo así, no sé de fútbol, pero jugó al fútbol en el Real Madrid con Santiago Bernabéu. Pues fijaros, ¿no? Los años finales, ¿no? A principios de los años 20. Y entonces empezó, y llegó la radio, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? La imprenta fue una gran revolución, ¿no? Y que permitió que el conocimiento saliera de los monasterios y llegara, o estuviera más próximo al pueblo, ¿no? Pues la radio fue la siguiente evolución, pero ya no era leer a una persona, era poder oír su voz. Entonces, claro, los chavales jóvenes, pues eran los, pues como luego con la informática, ¿no? Los frikis de la informática, pues eran entonces los frikis de las radios. Y eran artesanales, el carpintero hacía el mueble, una persona como mi tía abuelo compraba los componentes, las válvulas, los circuitos y lo montaba, eran custom, ¿no? Entonces le preguntó a su hermano pequeño, a mi abuelo, si quería aprender a montar radios, a arreglarlas, a manejarlas. Entonces mi abuelo tuvo la oportunidad y la aprovechó. Y aprendió a reparar una radio, a manejarla y Morse. Claro. Empieza la guerra en el año 36 y ¿quién narices sabe lo que es una radio, cómo funciona y Morse? Además, pues a mi abuelo, gracias a ese conocimiento adquirido, porque tuvo la oportunidad de poder adquirirlo, en vez de un rifle le dieron una radio, ¿no? Y claro, él tenía que transmitir las órdenes. Él estaba como un general, el general Moscardó. Estuvo cada noche me contaba que le pasaba al general los partes de guerra de ambos bandos, ¿no? De los republicanos y los sublevados, ¿no? Los rebeldes, los de Franco. Y fue protagonista también y salvó vidas porque compinchado con otros operadores de radio del bando contrario, ellos tenían su propio código ético y es que, bueno, nos ha tocado una guerra, somos guerreros, bueno, pues podemos luchar en el campo de batalla y eso es un guerrero, ¿no? Alguien que lucha contra otro guerrero armado frente a frente en un campo de batalla. En el momento en el que el guerrero ha ganado la batalla y entra en el pueblo vencido y roba, saquea, viola, mata, ya no es un guerrero. Ya se convierte en violador, en asesino, en ladrón, en genocida, ¿no? Entonces, eso sucedía cuando tenían que transmitir una orden de bombardear un pueblo, fuera con aviación o con artillería, ¿no? Además, en su bando la aviación fue muy poderosa, ¿no? Porque la Guerra Civil Española sirvió como Living Lab, ¿no? War Living Lab, tanto del armamento soviético como el alemán y el italiano, ¿no? Entonces, los Panzer I, los tanques soviéticos T-26, el nuevo caza, el I-16 soviético, el Messerschmitt 109, los Stukas, los Heinkel 111, entraron en combate la primera vez en España, ¿no? Fue el campo de pruebas, ¿no? Entonces, los bombarderos, bueno, fijaros lo de Guernica, ¿no? Cómo lo dejaron. Entonces, si se iba a bombardear un cuartel, una trinchera, un campamento, algún objetivo militar, pues no decían nada. Pero cuando la orden era bombardear un pueblo, ya digo, bien sea con aviación o con artillería, se lo chivaban para poder desalojar el pueblo. Evidentemente, no pudieron hacerlo con lugares como Guernica o Belchite, ¿no? Pero sí que salvaron gente. Y eso no se lo llevó a la tumba, este abuelo, yo no lo sabía, yo me enteré a través de mi madre. Un día se lo contaba a mi madre, y mi madre, pero Luis, si te pillan, te fusilan. Igual que al otro abuelo con el taxi. Y le decía, a mi madre se llamaba Pilar, le llamaba Pilita. Ya, Pilita, hija, pero... Que mi abuelo era muy creyente, era muy católico. Dice, pero es que eso no es ético, eso no es moral. O sea, yo como guerrero puedo luchar con otro guerrero, pero no puedo bombardear una ciudad, un pueblo donde no hay guerreros, donde hay abuelos, hay niños, hay mujeres embarazadas, no hay guerreros. Ya no puedo hacer eso. Luego ya hemos visto, pues bueno, que lamentablemente es el día a día, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues además de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Esa barbaridad, pues todas las ciudades, ¿no? En Europa que fueron arrasadas por los B-17 a manta, ¿no?
que dejaron Dresden como un campo de patatas. Excusas, el ser humano se justifica y busca excusas siempre, ¿no? Es que si no tiran las bombas atómicas en Japón, pues hubiera costado la vida a muchos marines, a soldados, no a niños. ¿Qué culpa tendrán los niños japoneses, no? Y además, ya Stalin, neutralizado Hitler, se había dado la vuelta y ya estaba atacando las posiciones japonesas en Manchuria, ¿no? Con lo cual era cuestión de tiempo que cayeran. Pero bueno, con tal de probar nuestros inventitos, ¿no? Genocidas, pues nos inventamos cualquier excusa. Y ya te digo, esto es cuestionable, ¿no? Cualquiera de vosotros que sea militar o que trabaje en armamento, pues no sé, es como fabricar minas antipersona, ¿no? Hay 37 países en el mundo con problemas de minas. Yo vi un reportaje, no sé si era Angola o Mozambique, era un país de África de habla portuguesa, por eso digo Angola o Mozambique, donde con suerte tu hijo pierde una pierna, pero lo normal es que pierda la vida por pisar una mina antipersona, ¿no? Entonces, por eso también soy tan reacio yo a llevar armas de fuego, al menos en el barco, ¿no? Pues no sé, si me tengo que defender. Sobre esto podríamos hacer otro capítulo, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, los estadounidenses casi todos llevan armas cortas, rifles de cerrojo, pero es algo que no quiero hacer. O sea, sí que llevaría una Taser, ¿no? Bueno, no lo matas, armas no letales, o una pistola que dispare una red que esté impregnada en pegamento, en loctite, y te deje pegado ahí a donde te pegue, ¿no? Pero hacer daño, matar o invalidar a alguien, no. Dices, ya, pero es que es defensa propia, ¿no? Él antes que tú. Joder, ya. Bueno, pues lo que hago es evitar zonas potencialmente peligrosas, pues, ¿no? Las consultas a un site de piratería, no fondear en sitios que esté yo solo, siempre que haya más gente a bordo, minimizar los riesgos, ¿no? Pero fijaros lo que le pasó a Sir Peter Blake. Hizo frente a unos piratas, sacó un revólver y lo mataron. Entonces dices, no, y si no saco el revólver, entonces no me matan. Es que tampoco estás en la mente. A mí es lo que me da más miedo me da. El mar, los arrecifes, me imponen muchísimo respeto, pero no el temor que me da que me suban aquí al barco con machetes o con armas de fuego, ¿no? Una amiga policía me decía que, bueno, que me haga con una máscara antigas y que lleve, pues, lo que utilizan ellos, ¿no? Cuando las bombas lacrimógenas estas, ¿no? Que abra una como una granada, ¿no? Y la tire en la cubierta, que se llene todo eso de gas lacrimógeno y yo dentro con mi máscara antigas. ¿Y dónde puñetas me pongo yo a buscar una máscara antigas y una bomba lacrimógena? O sea, sí puedo comprar sprays de estos de pimienta en spray o en gel, ¿no? Una amiga tiene uno que es antiosos, que dice que llega a 10 metros de distancia, supongo que será el que es un gel. En fin, es un tema del que poca gente habla, o al menos así en abierto y en público, y yo creo que se debería hablar más, ¿no? Cuando leí el libro de David Ruiz, Irse, comentaba que él con otro navegante español que conoció, que él llama Flavio, bueno, no es su nombre real, que yo conozco a un amigo de este otro navegante, pues cuando estaban en Panamá, ¿no? Que iban a cruzar el canal, se hicieron con machetes y además preparaban cócteles Molotov. O sea, es que yo no me veo preparando un cóctel Molotov en mi barco. O sea, si tienes un medio de defensa, tienes que saber manejarlo y tener experiencia en ello. Me voy a poner ahora yo a aprender a hacer cócteles Molotov y ¿dónde me voy a practicar con cócteles Molotov? Lo más probable es que me queme yo, queme el barco y no les queme a ellos, ¿sabes? Entonces no. Leí el caso de unos navegantes que iban de Canarias a Cabo Verde, se acercaron mucho a la costa de África y se les acercaron unos supuestamente pescadores que les pedían, no, parar, que tenemos pescado, tal, no sé qué. Y, buah, ni de coña, paro, a que me suba un desconocido, ¿no? Y ya cuando les iban a abordar, iban a subir, estos llevaban puesta una línea, y era una línea para pez gordo, ¿no? Que es metálica. Y este hilo metálico, al final es como una cuerda de una guitarra, es duro para poder sacar esos peces tan grandes, pues se enredó en la hélice del barco, ¿no? Que les iba a abordar y hizo que se calara el motor y ahí se quedaron a la deriva con cabo en la hélice, no, con alambre, ¿no? En la hélice. Y de hecho, por lo que me he documentado, los mercantes, bueno, además de llevar cañones de agua o ametralladoras del calibre de 50, es decir, de
de media pulgada, 12,7 milímetros. Llevan unos sistemas no letales, sino que no, bueno, para las personas y para las embarcaciones, es que despliegan como unos pescantes laterales, ¿no?, a los lados del barco, con estas líneas, ¿no?, de hilo de acero, dejando una estela detrás del barco, de tal manera que si viene cualquier otro barco, claro, lógicamente, por detrás de estas líneas se va a enganchar con las hélices, ¿no? Claro, yo visualizo esto y ¿qué hago? Pongo dos tangones llenos de hilos de acero y los voy arrastrando. Es un tema, ya te digo, parece que tabú, ¿no?, que nadie quiere hablar de ello. Pero claro, cuando has conocido a gente que lo ha sufrido, ¿no? Navegó conmigo un chico, no sé si lo conté en algún vídeo, de Cabo de Palos a Cartagena, y él estaba navegando en Gambia, iban a Cabo Verde, a las islas del norte. Son más tranquilas, hay menos delincuencia que las del sur. Pero le había picado un bicho en la pierna a un tripulante y estaba fatal. Y con los antibióticos que tenían a bordo no conseguían controlar, ¿no? Y claro, había miedo que se les muriera. Entonces, como venían de Gambia, lo que hicieron fue parar en Praia, ¿no?, la capital, para ir a un hospital. Y allí por la noche se les subieron 3 tipos con machetes, ¿no? Y despertarte por la noche con un machete en el cuello, pues no hace gracia a nadie. Los amordazaron, los maniataron. Por lo menos no les dieron golpes, no les dieron una paliza, pero les quitaron todo lo que tenían. Todo. Móviles, el dinero que encontraron, cualquier objeto de valor, ordenador portátil, tablet, todo lo que pudieron, ¿no? Y fueron a la policía, pero bueno, ahí ya no sigo porque, pues bueno, la policía lamentablemente no es como en España o en Alemania o en Francia, en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces no solucionaron nada. Así que ya veis, vaya vídeo, ¿no? He empezado aquí dando las gracias por los comentarios. He acabado hablando de mis abuelos, de la guerra civil y de la piratería, chacho. Menos mal que bueno, que intento ser conciso, ¿no?, y divagar poco, y por lo menos llevamos 32 minutos, os voy a cortar ya. Pero bueno, en definitiva, esto es más que un canal de navegación, de un navegante. Es el canal de un ser humano que además de navegar hace más cosas y lee cosas y piensa cosas y tiene sus opiniones, ¿no? Y por eso me gusta mucho contrastarla, ¿no?, como estos temas legales con las personas que lo habéis comentado, ¿no?, con Carlos Collado y con Xavier Orozco. Y bueno, y en los comentarios ponedme lo que queráis. Ya está. Y si queréis que hable de algo más en concreto, pues me lo pedís también. Y bueno, en la medida de mi capacidad y disponibilidad, pues aquí estoy. Así que nada, besos, abrazos, buena proa y buenas noches.